Todos nos sorprendimos al descubrir que allá arriba de nosotros, entre las estrellas, se veían varios puntos brillantes muy muy grandes. Poco a poco esos puntos fueron descendiendo y haciéndose más grandes. Los vimos dar varias vueltas en el cielo hasta que de repente cayeron en el agua, a unos kilómetros de nosotros. El capitán nos ordenó que nos metiéramos dentro. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos preparados para ustedes esta noche. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte de favor te suscribas y dejes tu like. Recuerda que es totalmente gratis y solo te tardarás una milésima de segundo apretando ese botón de suscribirse. Pero si ya lo hiciste, está bien. Es el momento de apagar la luz, ponerte cómoda o cómodo y disfrutar que ya está comenzando Relatos Siniestros. Fuego en el mar. Trabajaba en un barco pesquero. Por lo general, la pesca la realizábamos de madrugada, ya que los peces llamados albacora están muy activos a esa hora. Una noche estábamos en plena faena cuando, de repente, uno de mis compañeros gritó para llamar nuestra atención y nos señalaba hacia el cielo. Todos nos sorprendimos al descubrir que allá arriba de nosotros, entre las estrellas, se veían varios puntos brillantes muy muy grandes. Poco a poco esos puntos fueron descendiendo y haciéndose más grandes. Los vimos dar varias vueltas en el cielo hasta que de repente cayeron en el agua, a unos kilómetros de nosotros. El capitán nos ordenó que nos metiéramos dentro y así lo hicimos. Todos entramos a la cabina y nos quedamos allí, comentando lo que habíamos visto. Algunos se reían nerviosamente, otros simplemente estaban muy asustados. El capitán intentó contactar por radio e informar lo que estábamos viendo, pero la radio no servía y nuestros teléfonos habían perdido la conexión a la red. Mientras hablábamos, nos dimos cuenta que alrededor del barco empezaron a brillar unas luces. Era como si unas plataformas brillantes hubiesen ascendido desde lo profundo del mar hasta la superficie. Intentamos grabar lo que estaba pasando, pero nuestros teléfonos se apagaron completamente y no se encendieron. Asimismo, el motor y las luces del barco. Mientras mirábamos, escuchamos que la puerta de la cabina se cerró de golpe. El capitán había salido y se dirigía a babor. A pesar de que todos le gritamos que volviera, no nos hacía caso. Iba como hipnotizado por aquellas luces que brillaban en el agua. Aterrados vimos cómo el capitán tenía la intención de lanzarse al agua. Todos corrimos hasta él y logramos agarrarlo antes de que cayera. Quedó colgando mientras lo sosteníamos. Yo pude observar que debajo de la luz había como una figura humanoide, una silueta que andaba caminando bajo el agua, usando esa luz como plataforma. Subimos al capitán y él pareció despertar, ya que nos preguntó que qué hacíamos afuera. Volvimos dentro. Las luces continuaron en el agua alrededor de nosotros.
Esa madrugada nadie durmió. Contemplamos aquellas luces que hasta que empezó a aclarar no se fueron. Fue entonces que el motor encendió y la radio volvió a emitir señal, así como nuestros celulares. El capitán decidió dirigir el barco hacia el puerto y nos ordenó que nadie saliera. Al llegar al puerto nos recibieron, sorprendidos, nuestros familiares, y nos hicieron 1000 preguntas al respecto. Meses después, el capitán empezó a subir de peso rápidamente, tanto que debió ir al médico y resultó tener diabetes. Posteriormente, falleció, a pesar de que siempre fue un hombre sano y saludable. Según la autopsia, su cuerpo estaba lleno de unas bacterias llamadas firmicutes, las cuales, según nos enteramos, se alimentan de radiación, siendo que el capitán fue quien estuvo más expuesto a las luces. Todos creemos que su muerte se debió al contacto cercano que tuvo aquella noche. Un día, sin previo aviso, el suelo bajo mis pies se derrumbó. Caí en un extraño fango primitivo, quedando enterrado hasta la cintura. Quise salir de aquel caldo oscuro y repulsivo, pero este me sujetaba con fuerza, como una criatura viva. Al cabo de un rato de estar ahí atrapado, me acostumbré. Me acostumbré al olor y me acostumbré a no poder mover mis piernas. Llegué incluso a sentirme seguro dentro de ese pozo, pero aquella situación era insostenible y pronto mi asquerosa trampa comenzó a devorarme. Cuando noté que estaba hundiendo, comencé a gritar y entonces una pareja mayor apareció. Me sujetaron con desesperación, uno de cada brazo, pero mi muerte parecía inevitable. No creo que podamos ayudarte esta vez. Quizás haya llegado tu momento de partir, dijo ella, haciendo un esfuerzo para que las palabras no se le atravesaran en la garganta. Sí, que se vaya, dijo él con una férrea actitud. Y ambos se retiraron dejándome a mi muerte. Y ambos se retiraron dejándome a mi suerte. En los siguientes minutos, cientos de individuos pasaron junto a mí. Seres sin rostro, tristes, marionetas que arrastraban sus pies en forma mecánica, camuflados en aquella desalmada multitud. Visualicé algunos rasgos conocidos, un ojo que me miraba afligido, una boca que emitía un suspiro leve, pero por mucho que les supliqué, todos ellos continuaron marchando. Una de las marionetas se acercó. Llevaba puesta una máscara roja con una enorme sonrisa pintada. Se quedó mirándome inmóvil durante unos segundos y luego me pisó la cara, hundiéndome aún más en mi pozo. Comenzaba a sentir que no saldría de allí cuando un hombre vestido de traje y corbata llegó. Se trataba de un profesional, un especialista en el rescate de personas. Puso su maletín a un lado, se arremangó y me dio una serie de indicaciones para que trabajáramos de manera metódica en mi liberación. Recién había empezado a sacarme cuando de repente se detuvo. Me dijo que no tenía más tiempo para mí, que debía ayudar a otros que estaban en la misma situación. Lo entendí a la perfección. En estos tiempos que corren, es común caerse en un pozo lleno de un extraño fango primitivo. Corrían las horas y mis esperanzas para salir de aquel flemático vórtice se agotaban. La asfixiante situación comenzaba a cubrir mis hombros cuando una muchacha apareció ante mí. Me tomó de las manos y dio todo de sí por rescatarme, pero no había caso.
Sus fuerzas no eran suficientes y yo seguía descendiendo en forma helicoidal hacia mi sigilosa tumba. En un último esfuerzo la joven resbaló y por poco no la arrastro conmigo. Nos miramos a los ojos y juro que jamás vi un rostro más bello. Murmuramos juntos, me dijo, porque vivir sin ti no es vivir. Solté sus delicadas manos y contemplé su mirada. Su gesto era tan triste que detuvo el tiempo. No te preocupes, le dije. Morir habiéndote conocido no es morir. Se alejó llorando sin consuelo. Entre tanto, yo me hundía de manera inexorable. No soy un hombre de plegarias, pero cuando solo me quedaba unos segundos más de vida, hice lo que cualquier persona hace cuando se encuentra enterrado hasta el cuello. Miré al cielo y pedí ayuda divina. No esperaba obtener una respuesta y quizás por eso no la obtuve. En el acto final, cuando la sustancia llegó a sumirme por completo, extendí una mano hacia arriba. Estaba a punto de morir ahogado cuando alguien me sujetó y haciendo un enorme esfuerzo logró liberarme. Quedé tirado a su lado con los ojos embarrados, tosiendo para lograr sacar toda ponzoña que colmaba mis pulmones. Comencé a reponerme y no podía creer mi buena fortuna. Corrió una brisa fresca y las aves viroteaban mi éxito. Poco a poco fui disfrutando de aquella hermosa tarde primaveral. Cuando retomé el aliento, aún sin poder ver mi héroe, le agradecí por haberme salvado la vida. No me lo agradezcas, dijo una voz familiar. Limpié mis ojos y ahí estaba él, un hombre exactamente igual a mí. Comunidad, vamos a pasar a la última historia de esta noche, pero a pesar de que es un poco larga, créeme, vale mucho la pena que te quedes a escuchar el siguiente relato. Recuerda, sigues escuchando relatos siniestros. Mi vida ha sido promedio, cuando mucho. Viví en una familia de 2 chicas y un varón. Éramos mi hermana mayor, Jenny, yo y mi hermano menor, Alex. Tuvimos una infancia típica, supongo. Jenny era popular con su cabello rubio, ojos azules y su piel clara. Yo no era demasiado inteligente. No era fea, pero tampoco destacaba. Tenía un grupo de amigos pequeño. Era promedio, pero idolatraba a mi hermana. Jenny era todo lo que yo nunca iba a ser. Tenía amigos, encima de amigos, encima de amigos. Tenía muchos amigos. Incluso tenía una línea de novios que empezó desde que tenía 11 años. Siempre había un chico, algún drama. Ella se llegó a cansar, pero yo lo gozaba. Jenny me amaba también. Éramos muy apegadas de niñas. Mi mamá y mi papá me amaban, claro, pero no me notaban de la manera en la que lo hacían con Jenny y Alex, porque no había nada en especial en mí. No realmente, pero Jenny no lo veía de esa manera. Verás, ella me prestaba atención, me hacía cambios de look y me enseñó sobre el maquillaje. Solía llevarme de compras con sus amigas populares y me mostraba la mejor ropa que podía utilizar para mi complexión. Me revelaba todo acerca de su vida asombrosa y reluciente y me escuchaba, sí. Y cuando encontraba alguna contribución pequeña que hacer a nuestras conversaciones. Pero la vida no es promedio.
a veces no es típica. Cuando Jenny tenía 16 y yo tenía 13, fue encontrada en su habitación con un bote de pastillas derramado a su lado. Ni siquiera creo que se molestaron con una investigación. Lo que había hecho era claro, aunque nadie entendió por qué. La vida puede ser graciosa en ese sentido. A veces, quienes parecen ser los más felices son quienes más sufren en silencio. Fue un tiempo muy difícil para mi familia, pero la vida siguió. A medida que crecí, aprendí a amar mi vida promedio. Fui a la Universidad Estatal para estudiar periodismo, en donde conocí a mi esposo, Alan. Nos casamos tan pronto como salimos de la universidad. Fui contratada en un periódico local y él obtuvo un trabajo de oficina en una compañía a solo unos bloques de distancia. Nuestra vida era dichosa, bella y ordinaria. Y así fue. Así fue al menos hasta que me embaracé. Comenzó cuando mi periodo tenía 2 semanas de retraso. Siempre había sido tan regular como un reloj, pero el trabajo era agitado durante ese tiempo y no estaba muy pendiente. Entonces, una noche tuve un sueño terriblemente real, terriblemente extraño. En él estaba mi vieja habitación de la adolescencia. Me encontraba sentada en el edredón con patrones florales de mi cama. Jugaba con un chupete. Dios sabrá por qué. Y entró Jenny. Se subió a la cama, jugaba con un bote de pastillas vacío. Me miró a los ojos. Desconozco el motivo, pero me desperté gritando. Para ser honesta, no había pensado mucho en Jenny por años y nunca había tenido un sueño como ese. Mi esposo despertó para tranquilizarme, pero ya me había encaminado al baño. Vomité en el retrete por alrededor de 20 minutos, pensando en las semanas de retraso, en las pastillas y en Jenny. Ese día me hice una prueba de embarazo. Salió positiva. Mi esposo y yo estábamos extasiados. Celebramos con una cena formal. Llamamos a nuestros padres, quienes también estaban increíblemente emocionados. Discutimos nombres de bebé, su cuarto y todas las cosas que podrían asociarse a un recién nacido. Nos acostamos tarde, exhaustos, pero felices, abrazándonos como novios, soñando acerca de pequeños querubines danzando en nuestros brazos. Me desperté para encontrar a mi hermana parada junto a nuestra cama. Si la noche anterior fue aterradora, no te puedes imaginar cómo se sintió esto. Allí estaba Jenny, la Jenny real, y no muy viva. Me observó desde su altura. Extendí mi brazo, casi daba la impresión de que podía tocarla, pero se dio la vuelta y salió de la habitación. Desde ese día en adelante Jenny estaba ahí siempre. Se encontraba parada a un lado de mi cama cuando despertaba por la mañana. Me seguía al trabajo. Me veía escoger ropa de bebé, señalando ocasionalmente 1 o 2 productos que le gustaban en especial. Siempre estaba ahí. Por supuesto que pensé en contárselo a mi esposo, pero ¿qué le iba a decir? ¿Qué carajos le iba a decir? Que su esposa promedio estaba a punto de perturbar su vida promedio con una nueva habilidad para ver a los muertos. Improbable. En su lugar, lo consideré como una experiencia peculiar y extraordinaria en una vida que de otra forma era ordinaria. Además,
lo disfrutaba de alguna manera. Aquí estaba mi hermana, perdida hace mucho, mi mejor amiga de otra época. Era reconfortante tenerla cerca a medida que mi estómago se hacía gordo y redondo, y empezaba a andar de arriba para abajo, tratando de controlar mis hormonas enloquecidas. A veces ella ponía su mano en mi estómago para sentir al bebé. Cuando lo hacía, el bebé empezaba a patear. Cuán tranquilizante era saber que mi bebé compartiría un vínculo especial con Jenny. Jenny estuvo ahí cuando mi esposo me condujo al hospital, mientras que yo lloraba en el asiento trasero por el dolor de las contracciones. Ella nos siguió a la sala de maternidad y se paró con calma junto a mí. Conforme pujaba y pujaba, mantuvo su mano situada en mi estómago y fue un consuelo. Luego, había acabado. Colocaron al bebé en mis brazos. Una chica, una bebé pequeña y maravillosa, cuyo llanto era la cosa más hermosa del mundo. Alan y yo jugamos con sus diminutos dedos enrollados cuando volteé a la cabecera de la cama. Jenny se había ido. Y no me malinterpreten, siempre había extrañado a mi hermana. Fue muy importante para mí. Y aún la extraño. Pero debo admitir que me sentí aliviada. La extrañaba, pero ella nunca podía ser parte de mi vida de nuevo. Ahora podía regresar a mi vida típica y feliz. Mi vida feliz con mi esposo, feliz, y mi bebé feliz. Pasaron unos días antes de que lo notara. Estaba jugando con mi pequeña bebé, Ellen, cuando me miró al rostro. Esos deslumbrantes ojos azules que ni yo o su padre poseíamos. Me observó con una calma inquietante. Cuando vi sus ojos, vi a Jenny. Así que, mañana por la mañana, me tiraré al suelo con un estallido de lágrimas y gritos. Alan llamará a emergencias frenéticamente, mientras que yo me aferro al cuerpo de mi hija. Cuando los paramédicos lleguen, retirarán el cuerpo frío e inerte de mi agarre y yo colapsaré en los brazos de Alan. Estaré triste. La extrañaré al igual que extraño a Jenny, pero Jenny no puede volver a ser parte de mi vida de nuevo, sin importar cuánto lo intente. Después de todo, tardé años en deshacerme de ella la primera vez.